¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Polémica generó la propuesta del gobierno de aumentar la actual tasa de cotización para así mejorar las pensiones de los jubilados. Pese a que fue rechazada la idea de aumentar la edad de jubilación, para muchos el alza de los pagos de los cotizantes solo beneficiaría el negocio de las AFP. ¿Cómo continúa este debate? Bueno, para conversar de este tema nos encontramos a esta hora con el presidente de la Asociación de AFP, Guillermo Artur. Señor Artur, muchas gracias por venir a CNN Chile para conversar con nosotros un tema que ha estado en el tapete, en la polémica y en la preocupación de los chilenos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, gracias por invitarme. Bueno, de acuerdo a un informe de uno de los consejeros del Banco Central, Joaquín Vial, el 60% de los afiliados a la AFP no tiene más de 20 millones acumulados y eso no le garantizaría una jubilación de más de 150.000 pesos. ¿En qué falló el sistema cuando inicialmente se prometía un 70% de los ingresos que uno tenía al final de su vida útil? Matilde, primero lo que dijo Joaquín Vial fue mucho más amplio, ¿no? Pero resulta que la única frase que podría tomarse, se quedaron con esa frase. Pero yo quiero partir diciéndole algo. A mí me llama la atención la fuerza con que se ha empezado a criticar el sistema de pensiones en Chile, en circunstancias que uno ve cómo se desmoronan todos los sistemas de pensión en Europa. No hay un país que tenga los antiguos sistemas de reparto, que no haya subido la edad de jubilación, que no haya bajado el monto de la pensión, que no haya subido las exigencias para pensionarse. En términos que yo le diría a Matilde, ¿cuánto daría un trabajador español o un trabajador griego por tener su plata en su cuenta personal en una AFP chilena? Esos son los casos extremos, pero no, en es que son los que están pasando. En la crisis que estamos viviendo. Son los que están pasando. Entonces acá se ha demonizado un poco el sistema de AFP. Fíjese que en el planteamiento que se hace y que usted leyó recién, se dice que subir la tasa de cotización lo único que haría es mejorar el negocio de las AFP. Ese es uno de los argumentos que queríamos discutir con usted. Es que yo quiero decirle, partamos por eso. Eso es completa y totalmente falso. El hecho de que se cotice por una cantidad mayor del salario no significa nada de mayor comisión para las AFP. Cero, porque no tiene ningún efecto dentro del salario. Pero sería poner el dinero de un cotizante dentro del mismo sistema que a lo mejor no está dando la rentabilidad que se esperaba inicialmente, ¿sí o no? Pero a ver, es que ahí hay que ver una cosa. La pensión va a depender de la cantidad de recursos que el trabajador haya logrado juntar, más la rentabilidad que las inversiones le dan. La rentabilidad está clarísimo, y eso nadie lo discuta, ha sido extraordinaria, extraordinaria. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de dinero que un trabajador ha puesto? Y ahí hay una cosa muy, muy paradojal, Matilde, que una ventaja que tiene este sistema se transforma en un elemento de crítica. ¿Cuál es? Quiero explicárselo en forma muy sencilla. En este sistema, como usted es la dueña de su dinero, usted va a tener derecho a pensión siempre, aunque tenga un mes de cotización, aunque tenga 2 meses, 1 año, 2 años, siempre va a poder retirar su dinero. Entonces, cuando se dice cuánta plata tienen, efectivamente hay gente con pocos recursos y el promedio puede ser bajo, pero fíjese que hoy día los trabajadores, el millón de trabajadores que tiene pensiones en el nuevo sistema son personas que han cotizado en distintos periodos de tiempo. En el antiguo sistema se requería 20 años en el Servicio de Seguro Social. Si usted no cotizaba 20 años, perdía todo el ahorro que había hecho. Pero ¿qué pasa con una persona que cotiza regularmente el 10% de su sueldo, como dice la ley, como todos los chilenos, mensualmente, regularmente? ¿Qué pasa al final de su vida laboral? ¿Cuánto recibe de jubilación? Esa persona, si cotiza regularmente durante toda su vida, va a tener una buena pensión. Eso es lo que hay que sostener. ¿Qué significa? ¿Qué porcentaje de su sueldo? Es que ahí hay otro tema, de su sueldo. No, el promedio de los últimos sueldos. ¿Sabe por qué tenemos que decirlo así, Matilde? Porque los sueldos han ido subiendo en forma extraordinaria. Entonces usted, por ejemplo, este último año subió un 4% real. Por lo tanto, usted hizo cotizaciones sobre un sueldo menor.
Por lo tanto, tiene que ser sobre el último promedio. Ahora, depende mucho, depende de su grupo familiar, depende... Pero de ese promedio, ¿debiera ser el 70%? Pero debiera ser una persona que cotizó durante 20, 25, 30 años, debería tener una muy buena pensión. Hay un estudio que nos hizo la Universidad Católica, Ricardo Paredes concretamente, que tomó una muestra de pensionados en un periodo determinado y da cuenta que en el caso de los hombres, con la rentabilidad que se ha obtenido, han tenido pensiones sobre el 70% y hasta sobre el 90%. ¿Y qué pasa con lo que plantea el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, que dice que en el caso de los hombres el porcentaje de sueldo que recibirían es del 54% y en el de las mujeres el 39%? ¿Dónde está la falla? Porque eso es un promedio, Matilde. Esa es la discusión que yo he tenido con el subsecretario siempre. Saca un promedio de pensión en el cual incluye personas que han cotizado un mes con personas que han cotizado 35 años. Siempre ese promedio primero no representa a nadie, ¿ah? Y siempre va a ser malo. Fíjese que dentro de ese promedio que saca el subsecretario están incluidas las mujeres que fueron a pagar una cotización para obtener el bono por hijo. Sí. Entonces usted comprende, esas personas no son afiliadas. Mire, déjeme darle una sola cifra, Matilde. Hay en estos momentos más de 10 millones de afiliados. O sea, hay más de 10 millones de cuentas dentro del sistema de AFP. La fuerza de trabajo es mucho menor que eso, son 7 millones y algo. Y los cotizantes son 5 millones. Entonces, pero todas esas personas, entre 5 y 10, todas van a poder retirar su dinero en forma de pensión. Naturalmente, que si cotizaron 2 años, la pensión no va a ser buena. Sobre todo Estamos de acuerdo, pero en algo tiene que haber fallado un sistema o tiene que presentar algunas, digamos, alertas, porque la población está creciendo, no se está renovando, hay una tasa de natalidad que tenemos una de las más bajas de América Latina, estamos viviendo más, sobre todo las mujeres, eso hace que no alcance ningún dinero, eso es una realidad. ¿Qué se puede hacer para mejorar eso? Por otro lado, estamos viviendo escenarios de crisis desde hace 5 años, desde la crisis del 2008, que tal vez la rentabilidad no es la que ustedes esperaban cuando se inició este sistema, y la rentabilidad, como es un sistema de capitalización individual, yo soy la que lamentablemente va a sufrir o va a ganar las consecuencias de esta capitalización. Si el mercado era malo, las consecuencias las pago yo. La AFP sigue ganando, sigue teniendo rentabilidad positiva. A ver, vamos por parte, porque ahí hay varias cosas. Hay demasiadas cosas. Mire, lo primero, usted mismo lo contestó. O sea, aquí hay un efecto demográfico que para los sistemas de pensiones es un desafío gigantesco. Por lo menos nos salimos de la trampa del sistema de reparto. Porque en el sistema de reparto, ¿no es cierto?, hay una pirámide poblacional en que los jóvenes pagan las pensiones de los trabajadores mayores. Cuando los trabajadores mayores son más y los trabajadores jóvenes son menos, ahí viene la crisis, y por eso es el endeudamiento de Grecia, de España, de todos los países. Eso no lo tenemos. Eso, afortunadamente de ahí nos salimos. Lo que no quiere decir que no tengamos desafíos. Y el gran desafío son buenas noticias. No, más que las crisis, no nos vayamos a la crisis todavía. Es el efecto demográfico. Porque aunque no nos afecta con la gravedad con que afecta a los sistemas de reparto, sí nos afecta en el sentido de que hoy día una mujer, Matilde, a los 60 años vive 30 años más, y un hombre a los 65 vive 20 años más. O sea, hay que financiar un periodo que el año 1980 era mucho menor, era un 30%, la expectativa de vida era 30% menor, hoy día es 30% mayor. Entonces hay que hacer durar nuestros ahorros para tener una extensión del desahorro o de la pensión de 30% más. 30 años la mujer, 20 años los hombres. Eso es un desafío gigantesco. Entonces, ¿cómo se va a eso? Hay muchas formas de cómo mejorar la pensión. Está el ahorro voluntario, que tiene incentivos tributarios, tiene subsidios. ¿Qué porcentaje puede ahorrar voluntariamente? Una persona lo que quiera, pero fíjese que... ¿Qué porcentaje de las personas tienen una capacidad de ahorro para poder hacerlo? Bueno, siempre... Porque se habla de entre un 4 y un 6% de los... Hay que ver, hay personas que están ahorrando, que tienen remuneraciones que no son altas, y que están aprovechando el subsidio que contempla la ley. Hay un subsidio para las personas que no pagan impuestos, porque antes de la última ley, la del 2008, las personas
el ahorro previsional voluntario estaba concentrado en sectores de ingresos medios altos, que son los que podían hacer descuento tributario. Desde la nueva ley, desde el año 2008, pueden hacerlo también personas a las cuales se les subsidia el 15% de lo que ahorran. De manera que hay un efecto. Está también la posibilidad de subir la tasa de cotización. Sin lugar a dudas son temas que hay que explorar. De un 10 a un 13% lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Es momento de hacer una pausa. Le hice muchas preguntas. Vamos a ver las respuestas luego de este corte comercial. Ya regresamos. Seguimos, esta es la entrevista de CNN Chile y a esta hora estamos con el presidente de la Asociación de AFP, Guillermo Artur, conversando un poco de las críticas que han surgido en el último tiempo a este sistema de administradoras de fondos de pensiones que nació el año 81 y que ahora ya está teniendo los primeros, pensionados de este sistema, y muchos ven que no les alcanza la plata. ¿Cuáles son las soluciones? Estábamos viendo o aumentar la edad de jubilación para las mujeres y para los hombres y aumentar el tramo de cotización de un 10 a un 13%. Sin embargo, también hay críticas que se aumentaría el mismo sistema que no está dando los frutos esperados. ¿Cómo responde usted a estas críticas? Yo siento, digamos, de que el sistema lo que necesita, aquí el diagnóstico es compartido por todas las personas que han estudiado con seriedad el tema. El diagnóstico es que aumentaron las expectativas de vida, han crecido las remuneraciones y hay una irregularidad enorme en las cotizaciones que tienen los trabajadores. Yo le insisto, si nosotros tuviéramos los mismos criterios que se aplicaban en el sistema antiguo, de dar pensión solamente a las personas que tengan más de 20 años de cotización, serían extraordinarias. ¿Para qué decir además? Porque ellos cotizaban el 20% y acá cotizan el 10%. O sea, serían muy buenas pensiones. Por lo tanto, yo creo que despejémonos de esta discusión casi tan agresiva sobre los temas y busquemos las soluciones más eficientes. Pero también se partió de una promesa demasiado alta, es que una expectativa demasiado alta cuando nació la AFP. Es que, ¿sabe una cosa, Matilde? Es que no hubo promesa, porque hay dos sistemas. Uno se llama de beneficio definido, que son los de reparto, en que yo te digo, la pensión la vas a recibir a tal edad, va a ser de tal monto, etcétera, etcétera. Y esos sistemas de beneficio definido ya de definido no les queda nada, porque han cambiado los beneficios. Y los otros, como son los de sistemas de cuentas individuales, se llaman de contribución definida, en que la pensión va a depender de la rentabilidad y de la regularidad de los aportes. Fíjate que el año 2008, la comisión que nombró la expresidenta de la República y que la presidió Mario Marcel, ¿qué fue el diagnóstico que hizo esa comisión? Dijo que el sistema no estaba en crisis, que iba a pagar buenas pensiones a los trabajadores que cotizaran en forma regular. Y eso es lo que falta acá. Entender, digamos, porque tenemos problemas en el mercado del trabajo y eso no es responsabilidad de las AFP. Hay problemas en el mercado del trabajo. Para los empleadores que no cotizan, es que muchas veces no es un problema que no le cotizan, porque las AFP estamos obligadas a cobrar y cobramos prácticamente la totalidad de las sumas que se le adeudan a los trabajadores. De manera que el problema es cuando una persona deja de estar en el sector formal, pasa al sector informal, y así, especialmente mujeres, pasan periodos muy largos en los cuales no tienen cotizaciones. ¿Cómo se resuelve eso? ¿El Estado debiera hacerse cargo? Bueno, hay que crear una cultura previsional, hacer que los trabajadores coticen en forma regular y hacer que las personas, que los trabajadores entiendan el valor que tiene que durante un periodo que va a ser muy largo, afortunadamente, de nuestras vidas, vamos a tener que tener recursos suficientes. Y ese es un ahorro personal, entenderlo como un ahorro personal. Ahora, este ahorro personal, sin embargo, se va a una AFP que va a mover este dinero, que hay veces que le va a ir bien, otras veces que le va a ir mal. Cuando le va mal, ¿por qué le va mal al trabajador y no a la AFP, que sigue teniendo rentabilidades positivas y muy grandes? Oye, ¿se puede dividir y compartir esta pérdida cuando haya pérdida? A ver, lo primero es esto de mover. Lo más importante es señalar que hay una división tajante entre el fondo y la administradora. Todas las ganancias y eventualmente las pérdidas son de los trabajadores. No participa la administradora. Ahora, esto de cuando pierden, ¿qué significa perder?
Porque si tú me dices perdió, este mes bajó, pero el mes siguiente subió. Por eso es que cuando estamos hablando de un ahorro de largo plazo, nosotros no deberíamos hablar de pérdida de ganancias. Pero fluctuaciones en el tiempo... Bueno, pero es que la rentabilidad, si tú la tomas en el largo plazo, si tú la tomas en los 32 años que tiene el sistema, ha sido del 8,7% real. Pero podría haber un seguro para una persona que va a jubilar y que justo le tocó la mala suerte de jubilar en un periodo en que se estaba a la baja. Podría ser, pero ¿sabe una cosa? Yo ahí de nuevo creo que lo más importante sería la cultura previsional, porque la ley contempla un fondo E. El fondo E es muy seguro y es muy poco volátil. Probablemente en el largo plazo es menos rentable, pero para una persona que está muy cercana a la edad de jubilación, ese fondo E es muy conveniente, porque le permite estar protegido de las fluctuaciones de valor que puedan haber en los mercados internacionales. Guillermo, estamos en un año electoral. ¿Qué le parece el tema y la propuesta de la AFP estatal? ¿Solucionaría en parte estas críticas? Hoy día muchas personas, si uno hace una encuesta, hay una encuesta Ipsos que dice que el 80% apoya una AFP estatal, una encuesta de la UDP dice que el 76% la apoya. ¿Solucionaría? A ver, como hemos venido conversando, los grandes problemas son el aumento en las expectativas de vida, la regularidad en las cotizaciones. ¿Va a mejorar las expectativas de vida o una AFP estatal, o va a hacer que sean más regulares las cotizaciones? Yo no veo por dónde. O se va a mover con otra lógica a lo mejor. ¿Pero cuál es la otra lógica? Porque que a lo mejor no va a tener, digamos, la ganancia que tiene la empresa que administra los fondos. Pero si fíjate que la ganancia que tiene la empresa, Matilde, si aquí se cobra una comisión por la contribución que hace el trabajador. Si esa la transformas en un porcentaje sobre el fondo que administran las AFP, que es la manera en que se cobran todos los administradores de fondos, tú llegas que es el 0,6%. 0,6%. Anda a ver cuánto cobra un fondo mutuo, 1,5%, 2%. Esto es 0,6%. Y no solo administramos fondos, recaudamos cotizaciones, acreditamos cuentas, pagamos pensiones, etcétera. O sea, hay un montón de actividades que se desarrollan en torno al tema previsional. Pero nosotros, o sea, para nosotros lo más importante es acompañar al trabajador a que vaya haciendo su ahorro, para que vaya construyendo su pensión desde el día 1. Bueno, ¿cómo mejorar? Vamos a seguir hablando de eso. Tenemos que hacer una pausa, Guillermo, hacemos la siguiente pausa y ya regresamos con Guillermo Artur, presidente de la Asociación de AFP. Esta es la entrevista de CNN Chile. Estamos con Guillermo Artur, presidente de la Asociación de AFP, analizando cuáles son las posibles, digamos, soluciones a estas críticas que se han planteado desde varios sectores respecto a las AFP, a la edad de pensiones, a que se podría aumentar la capacidad de cotización, de ahorro, de trabajo. Estábamos hablando ahora en comerciales de la cantidad de años que una persona cotiza. ¿Cuánto es el mínimo que una persona debiera cotizar para tener una pensión razonable? A ver, pero imagínate, si vas a vivir 30 años a los 60, deberías tener cotizaciones a lo menos por esa misma cantidad de años, para financiar 30 años. Y un hombre debería tener también, a los 65 debería tener también unos 30 años de cotización, a lo menos. Y yo te digo, con ese rango de cotizaciones, de periodo de cotizaciones, yo creo que estaríamos hablando de buenas pensiones. Lo que ocurre, insisto, que lo decíamos al comienzo de la entrevista, que aquí este sistema, como eres dueña de los fondos, van a tener derecho a retirar sus fondos como pensión personas que realmente han cotizado 2 años, 1 año. Y eso en los sistemas de reparto no ocurre. Por los sistemas de reparto, si tú no tienes 20 años o 15 años, tú simplemente pierdes todo lo que habías cotizado. No tienes derecho a pensión. ¿Y una AFP estatal no resuelve esto, según usted? Bueno, yo no veo cómo puede resolver un tema que está vinculado a las expectativas de vida. ¿Cómo resuelve el tema del mercado del trabajo? Si es el mercado del trabajo, aquí hay muchas personas, digamos, que están incorporándose al mercado formal, pero que han sido informales durante mucho tiempo. ¿Pero podría tener una persona la capacidad de elegir, así como elige FONASA o elige un ISAPRE particular, elegir una AFP estatal o elegir una AFP de las del mercado? Pero ¿qué gana? Fíjate que en la última reforma se creó una nueva AFP que licitó a los nuevos entrantes, con una comisión mucho más baja que el resto.
Entonces, están dadas las cosas. Aquí lo que tenemos que actuar es sobre los temas que son desafiantes. ¿Falta información? Mucha. Y desgraciadamente, voy a decir algo, desgraciadamente cuando la crítica se desvía hacia materias que muchas veces no corresponden, por ejemplo, ahí lo que me decía, van a subir la tasa de cotización para que ganen más. No ganamos nada. Las AFP no ganan ni un peso más si se sube la tasa de cotización. Entonces hay como una labor también de desinformación que es muy grave y eso afecta las confianzas. Y lo primero que tenemos que hacer es que el trabajador, la trabajadora tenga confianza. ¿Y hay una crisis de confianza, según usted, de toda la gente a partir de lo que ha pasado en la educación y a partir de que la palabra lucro está, digamos, traspasando todos los sectores, que a lo mejor ya se empezó a hablar en la educación y se va a empezar a hablar en las pensiones, en la salud? Bueno, hay una crítica por ahí un poco agresiva, ¿eh? Yo siento que lo que deberíamos nosotros es ver en su mérito cuáles son los temas que deben corregirse. La Comisión Marcel fue un ejercicio de eso. Y de los candidatos, de las propuestas de los candidatos, ¿cuáles son las que les parecen más razonables? Bueno, yo no las he leído en detalle, ni he visto mucha FP estatal que siento que no lo resuelve, pero hay otros que dicen que la FP estatal no aporta, como es Andrés Velasco, los candidatos de la Alianza que creen que una FP estatal no aporta. Ahora, tampoco... Andrés Velasco dijo que la AFP comparta con los afiliados el riesgo de las inversiones y que cuando la rentabilidad sea negativa, las AFP reduzcan también parte de sus ganancias y las traspasen a los afiliados. De alguna manera se comparte, Matilde, porque el principal patrimonio de las administradoras es el encaje. El encaje es una reserva que es igual al 1% del fondo y está invertida de la misma manera que el fondo administrado. Por lo tanto, cuando el fondo que está administrando baja, el encaje, que es patrimonio propio de las administradoras, también baja. O sea, si pierden, pierden. Si ganan, ganan. Hay una vinculación, hay una asociación absoluta en eso. Guillermo, nos queda solamente un minuto. En el escenario que tenemos, personas viviendo un promedio del 30% más de lo que se estaba estipulado cuando se creó este sistema, crisis internacionales, menos cantidad, o sea, menos jóvenes aportando al sistema, bueno, eso no es un problema, pero ¿qué es lo que debería pasar para mejorar este sistema que nació hace 30 años? Ahorrar más. Tenemos que tener mayor regularidad en el ahorro. Probablemente también incentivar a que las personas, ya que están viviendo tanto más, permanezcan trabajando durante más tiempo. Hay un dato que es interesante. Los trabajadores han postergado voluntariamente en 2 años su edad de jubilación. Las mujeres se están jubilando a los 62 y los hombres a los 67. Eso es un hecho real. Si se puede fomentar que los trabajadores se mantengan dentro del mundo del trabajo por más tiempo, eso sin lugar a duda va a corregir mucho el tema. Guillermo Artur, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía, hay más informaciones para ustedes. Muchas gracias.